Gracias. La primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, y nos ponemos de pie en reverencia a las Escrituras. Primera de Pedro capítulo 1, ya hemos tenido la introducción de esta carta y estamos en el versículo 3, hoy vamos a ver del 3 al 5. Y dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Padre, gracias te damos por tu palabra y te ruego, Señor, que tú me ayudes, que me asistas en este momento. Guárdame, Señor, de hacer tropezar a alguno de mis hermanos, Señor, que tú seas hablándonos a través de tu palabra. Danos oídos para oír, corazones para entender, Señor, y guárdanos de toda distracción, para que podamos también poner atención en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Tome asiento si usted lo desea. Amén. No es Santa Cena, no se equivocó. No sé qué pasó, dice el pastor, está predicando un día que no es Santa Cena. Estamos predicando junto a los hermanos esta carta de Primera de Pedro, y como decía, ya hemos tenido la introducción de esta carta, cuál es el tema principal, cuál es la circunstancia. Recordar algunas cosas en sí de Pedro. Ustedes recuerdan que Pedro era de Capernaum, de una ciudad de Galilea. En aquel tiempo, cuando se hablaba de Jerusalén, se creía que era la ciudad espiritual. O sea, si una persona quería ser espiritual, debía vivir en Jerusalén, porque allí era la ciudad del templo. Y si alguien quería prosperar económicamente, entonces debía ir hacia el mar de Galilea, ¿no? Porque allí había un buen comercio de pescadores, y Pedro era de ese lugar, de Capernaum, ¿sí? al lado del lago o el mar de Galilea. Y estando en ese lugar, se encontró con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo lo llamó, y dice que él dejó todo y lo siguió al Señor, ¿no? Esta fue la experiencia del apóstol Pedro. Claro que no todos nosotros estamos llamados por el Señor Jesucristo a dejar todo, a dejar nuestras actividades, a dejar nuestro trabajo y seguir al Señor Jesucristo. No, ese no es un llamado para todos. Pero sí es un llamado para todos el que demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo allí donde Él nos ha puesto, allí donde nosotros nos encontremos. Debemos ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Y claro que en estas circunstancias, en las circunstancias de ser testigos del Señor, en las circunstancias de seguir al Maestro, vamos a pasar por tiempos de aflicciones, por tiempos de dificultades. Pero en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, como también Pedro nos va a mencionar más adelante, debemos recordar que las dificultades son reales, no debemos negar las dificultades. Las dificultades son reales, los problemas son reales, pero recuerde también que son temporales. Sin embargo, las verdades de Dios también son reales, pero a diferencia de las primeras, estas son eternas. Y
En los momentos difíciles, como decía, debemos traer a nuestro corazón las verdades de Dios. Muchas veces nuestras reacciones están influenciadas por las emociones, por las cosas que están pasando a nuestro alrededor y podemos llegar a creer que la única forma de solucionar una circunstancia, de salir del dolor, de escapar de esa situación, es que esa situación concluya, termine, o que el Señor nos saque de ese lugar. Pero muchas veces la circunstancia no termina, la prueba sigue, el Señor no nos saca de ese lugar, las cosas no cambian. Y quizás pensamos que necesitamos entonces una emoción mayor, algo que venga a nuestro corazón, un mayor consuelo, una mayor emoción para poder resistir y mantenernos en esperanza. Pero ¿sabe qué, mi hermano? No necesitamos una mayor emoción, necesitamos una verdad. Necesitamos la verdad de Dios, eso es lo que realmente nosotros necesitamos y aferrarnos a esa verdad con todo lo que tenemos. Y esto es lo que Pedro le está diciendo le está diciendo a su audiencia. Él los invita a confiar y los invita a adorar a Dios. Y comienzan estos versículos, él comienza estos versículos con una adoración. Pero esta adoración no proviene de una emoción. Esta adoración proviene de una verdad. Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre. Esta es una maravillosa verdad. Porque por medio del sacrificio de Cristo, Dios no solamente es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino también que es nuestro Padre. Recuerdan que cuando el Señor le está enseñando a orar a sus discípulos y le dice, miren, oren así. ¿Cómo les dice? Le dice, cuando oren, digan, Padre mío. ¿Cierto que no? Dice, Padre nuestro. Padre nuestro. Ese es el privilegio, ese es el derecho que nuestro Señor Jesucristo ganó por nosotros. Nosotros no aportamos nada en esto. Él lo ganó por su obediencia, por permanecer fiel. Y ese privilegio fue ganado en la cruz para que nosotros hoy también podamos decir, Padre mío, Padre mío, Padre. ¿Sabes? Yo a veces tengo la impresión que muchas veces decimos o llamamos a Dios Padre de una forma muy mecánica, muy superficial. Pero decir Padre es maravilloso, mis hermanos. Dice Padre y no dice que es un tío, que es un pariente lejano, no, dice que es nuestro Padre, es mi Padre. ¿Recuerdan cuando el Señor se encuentra con María, cuando el Señor había resucitado? Él estaba allí a puertas de la tumba y María se acerca a él y quiere tocarlo. Y entonces él se dirige a María y le dice, no, María, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre, a vuestro Padre. ¿No? O sea, María, por medio de todo lo que ha acontecido, ahora Dios no solamente es mi Padre, sino que también es vuestro Padre. Y nuestro Padre está con nosotros, y está con nosotros de una manera amorosa. En Juan 16, 27, nuestro Señor Jesucristo dice, pues el Padre mismo nos ama, el Padre mismo, no solamente nuestro Señor Jesucristo. A veces traemos constantemente a la memoria que el Señor Jesucristo nos ama, y esto es cierto, pero olvidamos que el Padre nos ama de una forma personal. Él tiene un trato con nosotros amoroso, y por eso le adoramos y por eso bendecimos su nombre. Y este Padre no es un Padre ausente, este Padre es un Padre presente. Y ahora me gustaría que nosotros podamos ver tres verdades en la vida del creyente que le permiten vivir a de una forma distinta a la sociedad. Yo no sé si tienen calor, pueden apagar las estufas o abrir más las ventanas, ¿sí?
si usted siente que se está sofocando. Entonces, 3 verdades que el creyente tiene. La primera verdad es que tenemos una esperanza, y esta es una esperanza viva. Lo segundo es que tenemos una herencia, y lo tercero que tenemos seguridad. Entonces recuerden, tenemos esperanza, una esperanza viva, tenemos una herencia y tenemos seguridad. La primera verdad entonces es que tenemos una esperanza viva. El diccionario dice de la palabra esperanza que es una expectativa de un resultado favorable. Eso en definición es una esperanza. Ahora hay algo que hace que esta esperanza que tiene el cristiano sea distinta a las demás esperanzas. ¿Y cuál es este distintivo? Pedro dice que esta es una esperanza viva. No en todo lo que nosotros ponemos nuestra esperanza vale la pena. Y esto en verdad, hermanos, es muy importante porque Pedro va a hacer una diferencia entre estas esperanza, entre una esperanza y la otra. O sea, él dice que hay una esperanza que tiene vida y hay otra esperanza como que no tiene vida. Entonces, no en todo lo que usted y yo ponemos nuestra esperanza vale la pena. No siempre nuestras esperanzas también se cumplen. Esto es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sido decepcionados en la vida por cosas en las que hemos puesto nuestra esperanza y después nos dimos cuenta que en realidad no valían la pena? Pero no nos dimos cuenta después. A lo mejor tenías la esperanza de lograr algo que no lograste, de tener un trabajo que no tenías. A lo mejor habías puesto tu esperanza en el día de la mañana llegar a una posición, a una determinada posición que no llegaste. Quizás a esta altura de la vida, no sé, estar casado, o si estás casado, tener hijos o nietos. No sé cuál podría ser la esperanza que nosotros podríamos haber tenido durante nuestra vida. Muchas de esas cosas puede que no se hayan cumplido. Entonces, no todas las cosas en las que ponemos nuestra esperanza valen la pena, y no todas las cosas, no todas nuestras esperanzas, entonces realmente se van a cumplir. Pero esta esperanza de la cual habla Pedro es distinta, porque esta dice que es una esperanza viva. ¿Y por qué es una esperanza viva? Porque es una esperanza que está conectada a algo. ¿Y cuál es la fuente de esta esperanza? Bueno, aquí en el texto nosotros encontramos la respuesta. Dice que esta esperanza es por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La esperanza del cristiano es una esperanza viva porque tiene que ver con quién es nuestro Señor Jesucristo. Él venció la muerte y está con nosotros. Eso es tener una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva. Ahora la pregunta es, ¿todos tienen esta esperanza? No. No todos tienen esta esperanza. ¿Usted tiene esta esperanza? El versículo 3 nos dice cómo nosotros podemos llegar a tener esta esperanza. Dice que tenemos que nacer de nuevo. Eso es lo que dice. Dice el versículo 3 que nos hizo renacer. Para tener esta esperanza, entonces hay que nacer de nuevo. No se puede tener esta esperanza antes. Para tener esta esperanza viva, entonces hay que nacer de nuevo. Pero la pregunta nuevamente es, entonces, ¿cómo la obtenemos? ¿Cómo nacemos de nuevo? Claro, todos nosotros hemos nacido de una forma natural, pero necesitamos nacer de nuevo espiritualmente si queremos tener esta esperanza. ¿Recuerdan a Nicodemo? Nicodemo era un hombre religioso y se acerca por la noche a conversar con nuestro Señor Jesucristo. Él estaba maravillado por lo que el Señor Jesucristo enseñaba y por lo que el Señor Jesucristo hacía. Y se acerca a él a hacerle esta pregunta. Acompáñeme ahí a Juan 3, el Evangelio de Juan 3.
Juan 3, del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor le dice de forma directa y sin rodeos, le dice: mira, Nicodemo, si tú quieres nacer, si tú quieres tener esta esperanza, si tú quieres entrar al reino de Dios, entonces tú tienes que nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. ¿Y por qué, hermanos, necesitamos nacer de nuevo? Porque el hombre está muerto espiritualmente. Usted lo puede ver, luego lo puede leer allí en Génesis, el capítulo 2 y el capítulo 3. Dios le dice a Adán y Eva que no coman. Podían comer de todos los árboles que estaban allí en el huerto, pero le dice que de determinado árbol no coman de ese fruto. ¿Y qué es lo que vemos en la siguiente escena? Lo vemos a Adán y a Eva al pie de ese árbol comiendo ese fruto. Y Dios le había dicho que si comían de ese fruto iban a morir. Y es eso lo que ocurrió. Comieron del fruto y murieron. Pero no murieron físicamente. Eso ocurrió mucho después, pero sí murieron espiritualmente. Y no solamente murieron ellos, sino también toda su descendencia. El pecado trajo separación de Dios entre Adán y Eva, y también esa separación está en cada hombre. Cada hombre nace separado de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Por eso es que le dice nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto espiritualmente. Esta es la condición del hombre. Ahora, ¿quién nos hace nacer de nuevo? Y aquí el texto nuevamente nos da la respuesta. Dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Es Dios. Dios es el que nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo ahora en Juan capítulo 1, allí en el mismo libro donde estás, pero en el capítulo 1, el versículo 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ves? El nuevo nacimiento tiene que ver con la voluntad de Dios. Él es el que nos engendra, Él es el que nos hace nacer de nuevo. ¿Esto significa que el hombre no tiene que hacer nada, absolutamente nada? No, no significa eso. Vemos en la Biblia claramente que cada hombre debe oír el Evangelio, debe responder al Evangelio en arrepentimiento y fe, debe responder a esta iniciativa de Dios. Pero ese nacimiento, ese nuevo nacimiento, no es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Nosotros no nos podemos transformar a nosotros mismos. Vos y yo no nos podemos cambiar a nosotros mismos. Esta cultura enseña que todo el mundo puede cambiarse a sí mismo. Y eso es mentira. Las personas no pueden cambiarse a sí mismas. Sí podemos mejorar en ciertos aspectos, sí podemos cambiar en cierto sentido, pero no podemos cambiar nuestro ser, no podemos cambiar nuestra esencia. Para eso necesitamos nacer de nuevo. Y eso solo lo puede hacer Dios. Entonces, ¿quién es el que nos hace nacer de nuevo? Bueno, es Dios.
¿Y qué debemos hacer nosotros? Bueno, nosotros debemos oír y creer en el Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Cristo. Y si tú no lo has hecho, lo puedes hacer hoy. Puedes oír todo lo que dice la Escritura acerca de Cristo y puedes poner tu fe en el Señor arrepintiéndote de tus pecados. Pero ¿cuál fue el motivo para que Dios nos haga nacer de nuevo? Dice que fue según su grande misericordia. Según su grande misericordia. La razón por la cual Dios nos hace nacer de nuevo no es porque somos especiales. No es porque somos geniales, no es porque el Señor dijo, wow, Ángel, qué espectacular. Mira, te voy a dar nueva vida. No es por eso. No es por nada que nosotros tengamos. El nacer de nuevo no tiene que ver con lo que nosotros somos, sino tiene que ver con lo que Dios es. Él es misericordioso y por eso nos hizo renacer a una esperanza viva. Dios es un Dios de grande misericordia. Y esto es obviamente algo que la audiencia de Pedro debía tener en cuenta para poder vivir una vida diferente a las demás personas. Recuerda que tu esperanza no está en este mundo. Que las personas que están a tu alrededor no van a actuar como vos, no van a pensar como vos. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tienen tu misma esperanza. No han puesto su confianza en donde tú pusiste tu confianza. Porque nosotros tenemos una esperanza viva. Y quizás una ilustración para esto. En una ocasión dice que un hombre lleva a su hijo a una excursión marítima. Lo lleva a un lugar y se quedan pasando el día en ese lugar, pero se hizo de noche. Se hizo de noche y el tiempo estaba desmejorando, así que decidieron volver. Y subieron a una lancha de unos 15 pasajeros tratando de cruzar aquel lugar para llegar a su destino, pero siendo ya como las 8 de la noche, se encontraban a mitad del camino y los sorprendió una tormenta. Y una enorme oscuridad, no se veía absolutamente nada. Piensen esto, plena oscuridad, la lluvia pegándoles, mojándolos, las olas ahora entrando a esa lancha, la lancha agitándose en medio de ese lugar. Y las personas comenzaron a desesperarse, las personas comenzaron a perder su esperanza y comenzaron a expresarlo. Pero el capitán estaba tranquilo, el capitán estaba con su vista enfrente. Y las personas decían, pero ¿qué es lo que mira esta persona enfrente si no se ve absolutamente nada? Y comenzaron a dirigirse al capitán para exigirle la razón de la esperanza de ese hombre. Y se preguntaban, claro, este hombre está yendo para cualquier lugar y quizás nos perdamos en medio de esta tormenta. Entonces le exigieron que le diga cuál era la base de su esperanza. Y aquel hombre le dijo, pero está muy claro, ¿no lo ven? Y todo el mundo se empezó a preguntar, ¿pero qué si no se ve nada? No, está claro. Y de repente lo que ese hombre hizo para transportar su esperanza a los pasajeros fue apuntar hacia lo que sostenía su esperanza, hacia lo que controlaba su rumbo. Y les dijo, ve allá, delante. Allí delante hay una pequeña luz que se prende y se apaga. Mientras que esa luz esté ahí, todo va a estar bien, no va a haber ningún problema. Entonces, todas las personas comenzaron a mirar, a tratar de mirar. No, y decía, ¿vos viste algo? No, yo no veo nada. No, sí, ahí lo veo, una pequeña luz que se prende y que se apaga. El capitán sabía algo que ellos no sabían. Él tenía la noción de algo que controlaba el final de esa historia que los demás no sabían. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Lo que el hombre hizo fue reenfocarlos, hacer que ellos pusieran su vista, su visión en la fuente de su esperanza. La lluvia no paró, ni las olas se detuvieron,
Pero las personas se calmaron. ¿Por qué? Porque aquella luz que parecía muy lejana, de repente comenzó a ser cada vez más clara y comenzó a ser más grande, más fuerte. Y cuando llegaron, se dieron cuenta que era un faro enorme. Esto es una manera de ilustrar lo que Pedro está diciéndole a estos hombres y a estas mujeres. La esperanza que caracteriza el contenido de esta nueva vida se disfruta cuando la atención está enfocada en aquello que controla nuestro rumbo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que controla el rumbo de tu vida? ¿Qué es lo que controla tus acciones? La segunda verdad es que tenemos una herencia. Y dice Pedro en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Dios nos ha dado una herencia. Yo no sé si usted habrá recibido alguna vez una herencia. Quizás sí, quizás le dejaron algo o solamente le dejaron deudas, no lo sé. Pero si no recibió ninguna herencia, sepa usted que usted tiene una herencia de parte de Dios. Pedro dice aquí que nosotros tenemos una herencia y nos describe cómo es esta herencia. Lo primero que dice de la herencia es que la herencia es incorruptible. O sea, puede traducirse como algo que no perece, que no muere, que es inmortal. Esta palabra me gusta, que es indestructible. Es indestructible. La herencia de parte de Dios no decae, no pierde su valor, no perece, nunca deja de ser. Es incorruptible, nunca va a desaparecer. Y esta palabra aparece varias veces en las Escrituras y siempre está asociada al carácter de Dios. ¿A quién es Dios? Por ejemplo, en Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Incorruptible, ¿ves? La misma palabra, pero conectada con la persona de Dios. En 1 Corintios 9:25 dice que habla allí el apóstol Pablo que vamos a recibir de parte de Dios una corona incorruptible, la misma palabra. 1 Corintios, ahora 15, capítulo 15, versículo 52, dice que vamos a ser resucitados con cuerpos incorruptibles. Y en esta misma carta, en 1 de Pedro, pero un poquito más adelante, en el capítulo 1, el versículo 23, dice que somos renacidos de una simiente incorruptible. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios nos da es incorruptible, quiere decir inmortal, que no decae, que es indestructible. Todo lo que podemos heredar de parte de Dios es incorruptible. Sin embargo, todo lo que nosotros vamos a heredar en esta vida es perecedero. Todo va a perecer. Pero la herencia que Dios nos ha dado es una herencia indestructible. Entonces, estas personas en el momento de la prueba, cuando sus sentimientos, sus emociones lo hacían dudar, pensando, poniendo su mente en las cosas que son temporales, pensando que las cosas temporales, las circunstancias temporales eran lo más importante, ellos debían recordar, en contraste, la esperanza de este mundo con la herencia que tenían de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a fallar. En este mundo te van a fallar muchas cosas. En este mundo te van a faltar muchas cosas. Pero en el mundo que viene lo tienes absolutamente todo. Para las personas, la muerte es perderlo todo. Pero para los creyentes es ganarlo todo. Lo segundo que dice es que esta herencia es incontaminada. Esto quiere decir que lo que recibimos de Dios está libre de mancha. Es completamente puro y no tiene absolutamente ningún defecto. Así que este es el tipo de herencia que Dios nos da. Y el tercer calificativo que Pedro utiliza para describirla dice que es inmarcesible, o sea que no se marchita, que no se va a secar. Lo que Dios nos da nunca pierde su calidad, nunca pierde su belleza, nunca deja de ser. Y eso es lo que Dios nos da, incorruptible, incontaminado, inmarcesible. Y si ese es el tipo de herencia
que Pedro está describiendo, acerca de la cual vamos a recibir, incontaminada, inmarcesible, indestructible, entonces no es una herencia que Dios nos va a dar para esta vida, porque todo lo que nosotros recibimos en esta vida va a perecer. Pedro dice que esta herencia está reservada en los cielos, en los cielos. Vivimos en una sociedad muy materialista. Y porque vivimos en una sociedad muy materialista, este evangelio que usted quizás alguna vez ha escuchado, el evangelio de la prosperidad, es muy popular. Las personas quieren escuchar el evangelio de la prosperidad porque es un evangelio que promete las cosas del cielo para hoy, bendiciones para hoy, prosperidad para hoy. Este evangelio te dice, tu mejor vida es hoy. Pero escucha, si tu mejor vida es hoy, entonces es porque no vas al cielo. Porque si vos vas al cielo, tu mejor vida no es ahora. Tu mejor vida es en el cielo. Si tu mejor vida es ahora, es porque después que te mueras, tu vida va a ser horrible. Pedro no está diciendo, no nos está dando promesas para hoy. No está diciendo que nada nos va a pasar, que vamos a ser ricos, que vamos a cumplir nuestros sueños, que vamos a tener todo. No, no son promesas para este mundo. Son promesas para el mundo venidero, para la ciudad celestial, como cantábamos. Obviamente, nuestra mejor vida sí se inicia acá, con nuestra relación con Dios. Pero nuestra mejor vida está en la eternidad, no está en este mundo. Ahora, aquí habla de una vida que está en los cielos. Allí es donde dice Pedro que está. Pedro habla de estas cosas. Él sabe que la vida del creyente no va a ser fácil en este mundo, pero Él nos habla de cosas más grandes, de cosas seguras, donde nuestra vida puede estar anclada, nuestra confianza puede estar anclada, porque están ancladas en el trono de Dios. Recuerda, mi hermano, esta herencia que Dios nos da es a prueba de muerte, es a prueba de tiempo y es a prueba del pecado. La herencia que recibimos de Dios es a prueba del tiempo, porque en contraste de todo lo que nosotros recibimos en este mundo, no pasa la prueba del tiempo. O esa cosa termina o nosotros dejamos de existir. Todo lo que recibimos en esta vida no está libre del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros solemos echar a perder todas las cosas que Dios nos da por nuestro corazón. Y tampoco está libre de la muerte, porque al fin o eso morirá o nosotros también moriremos. Pero la herencia que recibimos de Dios es a prueba de muerte, a prueba del tiempo y a prueba de pecado. Eso es lo que recibimos de parte del Señor. Y dice que está reservada, y este es un término militar. Tu herencia, hermano, está reservada. La idea es que Dios la está vigilando, que le está echando un ojo, que la está cuidando. Está reservada. Hermano, en el cielo hay una herencia que tiene tu nombre. Tu nombre. Dios la está cuidando, nadie puede robársela. Está segura. Puedes estar seguro de eso. Es una herencia que Él tiene reservada. Y esta obviamente no es una esperanza, no es la esperanza de un mundo mejor, de que las circunstancias cambien. Aunque sí, las circunstancias en las que estás, en las que podamos estar, pueden cambiar y debemos orar precisamente para que eso ocurra. Pero ¿sabes qué? Muchas veces las circunstancias no cambian. Y te digo algo, muchas veces las circunstancias empeoran. Pero nuestra esperanza no está aquí, nuestra esperanza está en la eternidad. Y la última verdad es que tenemos seguridad. Estamos seguros. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Este poder de Dios que nos guarda no tiene que ver con que no nos va a suceder nada malo. Escúchame, si alguna vez escuchaste el evangelio mal predicado. Escúchame, si alguna vez te prometieron que si venías a la iglesia nada malo te iba a ocurrir, que ninguna circunstancia te iba a lastimar. Eso no es cierto. Esta esperanza, este poder por el cual somos guardados, no tiene que ver con ser guardados físicamente,
no significa que no nos vamos a enfermar, no significa que no vamos a sufrir. Esta protección, este poder es para salvación. Las personas se preguntan, ¿y por qué estoy sufriendo? La respuesta es ¿por qué no? Nuestro Señor Jesucristo sufrió, Él murió en la cruz. Los apóstoles murieron sufriendo. Y si vemos toda la historia de la iglesia, todos los hombres que siguieron a Cristo también sufrieron igual. Esta protección no significa que no nos va a pasar nada en este mundo. Ahora, hermano, tampoco me malentienda y piense que Dios no nos está protegiendo, que Dios no nos cuida. Sí, Dios nos cuida. Dios te protege en esta vida. Hay muchas cosas que ni siquiera sabes que Dios te protege. Pero quiero decirte algo, mira. El cristiano es indestructible hasta que cumple el propósito que Dios le ha dado. El cristiano es indestructible hasta que cumple el propósito de Dios. Una vez que cumple el propósito que Dios le ha dado, entonces el Señor le dice, listo, ya es hora de volver a casa. Nada te va a ocurrir hasta que Dios no cumpla el propósito que tiene en ti. Nada va a ocurrir en mí. Cuando se cumpla el propósito que Dios tiene para mi vida, me va a decir, Ángel, listo, es hora de volver a casa. Mientras antes de eso, nada va a ocurrirnos porque Dios nos protege. Pero eso no significa que nada malo no nos pueda ocurrir. Esto tiene que ver, hermanos, con la seguridad, este poder, tiene que ver con la seguridad de que llegaremos al cielo. Llegarás al cielo. Llegaremos al cielo. Que la salvación es una realidad para nuestras vidas. Allí en Juan, ahora el capítulo 10, mira lo que dice el Señor Jesucristo. Es un versículo que conocemos mucho. Capítulo 10, versículos 27 y 30. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. ¿Te preguntaste alguna vez por qué tu vida está segura? ¿Sabes por qué tu vida está segura? Porque tu vida está en dos manos. Está en las manos del Padre y está en las manos del Hijo. Qué seguridad, hermano. Qué seguridad. Qué verdad que nos puede sacar de cualquier temor, de cualquier angustia. Las personas están afligidas por su situación, por la situación social, por los gobernantes, por las situaciones en sus trabajos, por las situaciones familiares. Pero Jesucristo te dice, ¿sabes? Tú no estás en las manos de ningún hombre, ni de los presidentes. No, tú estás en las manos de Dios. Estás en dos manos, en las manos del Padre y en las manos del Hijo. Y el Señor te dice, descansa, descansa, ten seguridad. Estás seguro, estamos seguros en sus manos. Eso es suficiente, hermanos, para sacarnos de cualquier angustia, de cualquier desesperación. Nuestras vidas están en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque las circunstancias van a traernos sufrimientos, angustia, desesperación, pánico. Pero debemos confiar en el Señor. Esa es la idea. Mira lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 18, dice el apóstol Pablo, dice, y el Señor me librará de toda obra mala. El Señor me va a librar de toda obra mala y me preservará
para su reino celestial. Pablo dice, ¿sabes? El Señor me está preservando, me está cuidando. Pero no es que me está cuidando de una circunstancia terrenal, porque Pablo cuando escribe esto está en prisión y está a pocos días de que lo ejecuten. Pero sin embargo él dice, ¿sabes? Yo estoy seguro porque Dios me va a preservar. Voy a llegar al cielo. Y de ese poder está hablando. No está diciendo que Dios nos va a proteger de todo dolor físico, de todo peligro terrenal. No. Su seguridad, nosotros podemos disfrutar de su seguridad, pero esta promesa es una promesa para saber que seremos salvos. Ahora, Pedro dice, antes que nada, antes de hablar de las pruebas, que luego en los próximos versículos lo veremos, mira, van a venir muchas dificultades. Pero para poder pasarlas te tenés que agarrar de esta esperanza, recordar esta verdad. Recordar que tenemos una esperanza, que tenemos una herencia y que somos guardados por Dios. Y poniendo tu confianza aquí, entonces vas a poder continuar y vas a poder perseverar. Entonces, hermanos, ¿cuál es tu esperanza? Jesucristo ofrece hoy una esperanza, y una esperanza viva. No solamente que la esperanza es viva, sino que la esperanza te da vida. Es una esperanza que Él garantiza porque Él mismo resucitó de los muertos. Y si tú no tienes esa esperanza, tú puedes hoy responder a esa esperanza. Allí donde te encuentres. Poner toda tu esperanza en Cristo. Responder al llamado, no porque seas alguien especial, es porque Dios es el Dios de toda misericordia. Y por eso, como Pedro, alabamos, bendito sea Dios, mi Padre, tu Padre. Oramos al Señor. Invito a los hermanos a que podamos cantar. Padre, gracias por tu palabra.